¿Existe el concepto de ser humano? Los humanos somos seres que pensamos y seres que llegamos a conclusiones. Incluso llegamos a entender algunas de las leyes fundamentales de la gravedad. Y otras veces hemos errado polémicamente. Ahora, imagínate que exista un método que dice que pensamos bien, que las ideas a las que llegamos son correctas e indiscutibles, y que nunca nos equivocamos. Suena imposible, ¿no? Para nosotros, que somos hijos del pensamiento del siglo XX, nos suena absurdo pensar que algo como eso sea posible. Pero en el siglo XVII, en el que recién aparecía la ciencia como la conocemos ahora, encontrar un método que pudiera guiar el pensamiento y organizar los saberes era algo realista y además era muy importante. Esto es lo que quiso hacer René Descartes, considerado el primer filósofo moderno: encontrar un método para no equivocarse nunca. Para la historia del pensamiento occidental, Descartes significa un giro fundamental, pero obviamente no aparece de la nada. Su teoría original se contextualiza en cambios que sucedían en Europa desde inicios del siglo XIV, siglos que construyen el mundo y la forma de organizar y pensar el mundo, que incluso tenemos ahora. En esos siglos se sucede el pasaje del mundo medieval al mundo moderno. Se empiezan a cuestionar muchos de los supuestos conocimientos que hasta ese tiempo funcionaban bien para dar una cierta sensación de estabilidad. Acordate que siempre que quieras entender a un filósofo hay que entender desde dónde está escribiendo o contra quién discute para entender su filosofía. Para entender a Descartes y por qué tiene la necesidad de hallar un método que organice y guíe el conocimiento, necesitamos tener en cuenta características de la época que nos permitan contextualizar el pasaje del pensamiento medieval al pensamiento moderno. Podemos hablar de 4 elementos clave. 1. El ser humano se deja de ver como el fin último de la creación divina, como siempre se vio en el cristianismo. Ahora nos concebimos como una especie dentro del conjunto de las especies. 2. La Tierra deja de pensarse como el centro de un universo cerrado y finito, gracias a personajes como Copérnico y Galileo. 3. Debilitamiento de la Iglesia cristiana como producto de crisis sucesivas, desde la caída de Constantinopla en 1453 hasta la Reforma Protestante, movimiento que sostiene que la Iglesia no puede ser la única intérprete de lo que dicen los textos sagrados, que hay que leerlos con mediación para entender lo que esos textos verdaderamente dicen. 4. Los europeos descubren tierras que no sabían que existían, un territorio enorme con gente, apariencias y costumbres totalmente diferentes. Ahora sí, teniendo un panorama, Descartes. Descartes, que nació en Francia, es hijo de estas transformaciones que no le pasan por el costado. Es por eso que se fue alejando bastante de la religión. Al principio se forma con jesuitas, leyendo pensadores cristianos, ya que en eso consistía formarse filosóficamente en la época, pero se aburrió tanto que decidió ir a pelear en las guerras de religión. Cuando volvió, empezó a dedicarse a las matemáticas, que era una rama de conocimiento con mucha proyección, y empezó a dedicarse a la reflexión filosófica con mucha más libertad que antes de irse. En Holanda, dio a conocer sus 2 obras más importantes, el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Por lo que vimos, el conocimiento científico avanza muchísimo. Galileo, Copérnico, avances químicos, pero Descartes se da cuenta que falta algo fundamental: fundamentar ese conocimiento, mostrar por qué es el conocimiento en el que debemos confiar. Muchas de las cosas que pensábamos que eran verdaderas realmente no lo eran. Si lo que creíamos que era verdadero antes terminó siendo no verdadero ahora, ¿por qué lo que pensamos ahora sería verdadero? ¿Cómo puedo saberlo con certeza? ¿Cómo puedo saber que lo que pienso ahora no está teñido por prejuicios, haciendo que vea las cosas mal, de la misma forma que hacía que vieran las cosas mal los antiguos y que por eso llegaran a malas conclusiones? ¿Cómo sé si puedo conocer algo? ¿No es el conocimiento en su totalidad un engaño? ¿Un invento humano que no tiene nada que ver con la realidad? Lo que Descartes piensa es que esas objeciones no son superfluas, no podemos pasarlas por alto. Para tener un conocimiento que se corresponda con cómo es el mundo y de que vale la pena seguir ese conocimiento, no alcanza con decir que el conocimiento avanza y punto. Si tengo esa postura, solo logro convencer a los que creen que el conocimiento no avanza, que tienen razón,
que es puro engaño, que no hay conocimiento posible. Entonces, si quiero convencer a los demás y convencerme también a mí mismo, tengo que preguntar de manera más profunda, sin prejuicios. ¿Por qué pienso que esos conocimientos son efectivamente conocimientos? Y en el mejor de los casos, encontrar un método que funcione como garantía de alcanzar un conocimiento seguro y que me permita unificarlos todos bajo un mismo paraguas. Descartes se puso a buscar ese método, porque lo buscó dentro suyo y lo encontró de una forma sistemática. Principios que estaban ahí, pero que había que escarbar un poco. Si queremos evitar el error, tenemos que seguir 4 reglas. 1. Principio de análisis o descomposición. Dividir el problema en tantas partes como sea posible y resolverlas por separado. 2. Principio de la síntesis. Conducir el pensamiento de lo más fácil a lo más difícil. 3. Principio de la enumeración o de la verificación. Nos pide que verifiquemos que nada se nos haya pasado por alto y que la conclusión arribada es verdadera. 4. El último, que es el primero en la lista de Descartes, y es el más importante de todos, el principio de duda o evidencia sistemática, que consiste en no aceptar algo como verdadero hasta que se compruebe con evidencia clara y distinta lo que es realmente verdadero. Con este último principio, la duda metódica, lo que Descartes quiere es poner una barrera a las ideas confusas que están todo el tiempo luchando por entrar en la cabeza. Aunque pensemos que tenemos razón y que todas las conclusiones son verdaderas, estamos llenos de ideas confusas. El conocimiento tiene que ser claro y distinto. ¿Qué significa esto? Uno suele asociar el conocimiento con la certeza. Saber algo es no dudar o dudar poco de ese conocimiento verdadero. Descartes nos marca que para saber primero hay que dudar. Solo el que duda de manera sistemática logra eventualmente conseguir un conocimiento cierto. Dudar no está mal, es parte del propio método por el cual accedo al conocimiento. Pero, ¿hasta dónde tengo que dudar? ¿Tengo que dudar de mi nombre? ¿De que existo? Descartes dice que si quiero fundamentar ese conocimiento, así debe ser. Tengo que dudar de todo, para ver si aparece alguna verdad clara y distinta que me saque de esa duda. Descartes empieza a dudar de lo más fácil, los sentidos. No podemos confiar en ellos, hay que dudar de todas las cualidades de los objetos materiales que aprendemos por los sentidos. Si nos engañan una vez, nos pueden engañar siempre. No solo tengo que dudar de las cualidades de esos objetos, de su color, de su forma, de su tamaño, sino incluso de la propia existencia de esos objetos. Tranquilamente, toda nuestra vida podría ser un sueño en el que fantaseamos que hay cosas, aunque esas cosas no existen. Con el argumento del sueño, pareciera invalidarse todo conocimiento, porque si todo puede ser un sueño, entonces nada puede ser verdadero. Incluso en un sueño, 2 más 2 es 4, y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. O sea que la matemática puede salvarse, incluso cuando nuestra vida fuera un sueño. Pero Descartes dice que ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque podría existir un genio maligno que tiene como única tarea que yo me equivoqué, que yo crea que 2 más 2 es 4 y que crea que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, cuando en realidad la respuesta es cualquier otra. Con el argumento del genio maligno llegamos al límite. No solo tengo que dudar de los sentidos y de la existencia de los objetos, sino también de la razón, incluso en las matemáticas, que es el ámbito que funciona de manera más libre y más independiente de los sentidos. Por lo tanto, debemos desconfiar del método que en un principio nos iba a dar razón, ya que este método fue arribado por el uso de la razón. No podemos creer en nada, estamos en el desierto, pero la teoría de Descartes no termina acá. Aquí aparece la primera idea, la primera certeza clara y distinta de la que no podemos dudar por más fuerza que hagamos. La intuición de nuestra propia existencia como una cosa que duda. Yo soy una cosa que duda. No puedo dudar del hecho de que estoy dudando. Descartes dijo, ¿qué soy pues? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y siente. En ese contexto aparece su frase, pienso, luego existo.
En el momento en el que estoy pensando, existo. Mientras pienso, existo. Tengo una primera certeza, que existo porque pienso. Pero esto no alcanza porque acordate que Descartes quiere validar conocimiento sobre el mundo, no quedarse con la certeza de su propia existencia. Una vez que tiene esa primera certeza, empieza a desandar ese camino de la duda a ver si a partir de esa certeza puede garantizar otras. Lo primero es garantizar que Dios existe. Parece imposible, pero en ese contexto había argumentos que demostraban, entre comillas, la existencia de Dios. Lo que Descartes dice es que todos los individuos tenemos en nuestra mente la idea innata de Dios. Pero ¿cómo es posible que yo, cosa finita, conciba la idea de Dios, que es un ser infinito? Para Descartes, no puedo haberlo recibido de las cosas del mundo ni haberlo creado por mis propios medios. Debería estar ahí desde siempre. Es una idea innata que solo se explica si el propio Dios la puso en mí. Por eso Descartes dice que Dios existe. Desde una mirada contemporánea, este argumento es casi absurdo, pero tiene mucha importancia para la historia de la filosofía. Hay que entender que la filosofía es siempre hija de su época y que Descartes escribe en un momento en el que nadie, o casi nadie, duda de que hay un Dios omnipotente, que es bondadoso, que es infinito. Entonces, sinteticemos. Si existe Dios, podemos esclarecer algunas cosas. Si existe Dios, entonces el genio maligno no me puede engañar, porque tendría que haber engañado a Dios, y nadie puede hacerlo. Y aunque esté metido en ese sueño, no estoy solo, ya que Dios me acompaña. A partir de esa certeza de que Dios existe y que por definición no me engaña, el meditador va revalidando todo, desde el conocimiento matemático hasta la existencia de las cosas materiales, mostrando por una serie de argumentos que no está viviendo en un sueño. Entonces, existe un Dios bondadoso que nos garantiza que el mundo existe y que nos dio facultades para conocerlo de cierta manera, pero eso no significa que no nos equivoquemos en nuestra vida diaria. Sería muy tonto decir eso. Para Descartes es obvio que nos equivocamos. Pero entonces, ¿por qué nos equivocamos? Porque como humanos debemos hacernos cargo de nuestras posibilidades sin cargar tanto la culpa sobre Dios. Si nos equivocamos es porque vivimos demasiado apurados, tomando decisiones inmediatas, sin tiempo para evaluar todas las alternativas. Por eso erramos, y por eso nuestra naturaleza es endeble y es falible. Por lo tanto, como nuestra naturaleza es endeble y muchas veces nos equivocamos, antes de tomar cualquier decisión importante debemos poner en duda lo que decimos, parar y pensar, pero pensar en serio. De eso se trata hacer filosofía.